¿Qué prohíbe este nuevo reglamento? Sería la pregunta clave. De forma potencial pueda poner en peligro bienes jurídicos relevantes para las personas. ¿Qué novedades trae esta ley? ¿Por qué era tan necesaria? Diferenciar a la Unión Europea con respecto a otros países como puede ser China, que nosotros no queremos avanzar quizás tan rápido en inteligencia artificial, sino que preferimos hacerlo de una forma más pausada, pero respetando los derechos de los ciudadanos. Bueno, pues estamos de nuevo en el programa de inteligencia artificial de la radio universitaria, Radio UMH, radio de la Universidad Miguel Hernández de Elche, y hoy nos acompaña en estos estudios centrales de Elche el profesor Manuel Ortiz, profesor del Departamento de Ciencia Jurídica y especialista en Derecho Civil. Y es que tenemos como novedad dentro de la inteligencia artificial en Europa una nueva ley, la ha salido hace muy poco, hace menos de un mes, la nueva ley de inteligencia artificial, y para ello, pues bueno, nadie mejor que un experto en esta ley, que es Manuel, para comentárnosla. Manuel, bienvenido. Buenas, muchas gracias, Jota. ¿Qué novedades trae esta ley? ¿Por qué era tan necesaria? Bueno, yo creo que para hablar de inteligencia artificial en el ámbito de la Unión Europea corresponde, si quiero hacer un brevísimo repaso para entender esta propuesta. Venga. Sobre todo empieza la primera vez que se emite un documento a nivel de la Unión Europea, es el año 2017, que es una resolución del Parlamento, y te comentaba lo de la evolución porque muchos de los principios que se manejan han ido evolucionando, ¿no? Se han ido emitiendo distintos documentos desde el ámbito de la Unión Europea, distintas propuestas, como por ejemplo en el año 2020 tuvimos ya una propuesta de reglamento que regulaba la responsabilidad civil derivada de inteligencia artificial, y poco a poco muchas de estas ideas, como ejemplo la adquisición de personalidad jurídica de los robots, etcétera, pues se han ido perdiendo hasta llegar a esta ley de inteligencia artificial. En realidad la tramitación de esta ley empieza en el 2021 y se ha aprobado pues hace menos de un mes, hace muy poquito. En realidad esta estrategia de la Unión Europea tiene como pivote diferenciar a la Unión Europea con respecto a otros países como puede ser China, en el sentido de que nosotros no queremos avanzar quizás tan rápido en inteligencia artificial, sino que preferimos hacerlo de una forma más pausada, pero respetando los derechos de los ciudadanos de la Unión. ¿Y eso se puede? Se puede intentar. Se puede intentar. Entonces, en este ámbito entra la propuesta de reglamento, bueno, el reglamento ya, la ley de inteligencia artificial, y además la estrategia, digamos, que parte como de 3 bloques. Un primer bloque que entra en este reglamento, que son las normas horizontales. Un segundo bloque, que son la normativa de seguridad, donde tenemos la norma general, que es la normativa sobre seguridad de productos, pero luego hay normativas específicas que también se están revisando en el ámbito de la Unión Europea, y luego las normativas sobre responsabilidad civil. Digamos que la Unión Europea quiere hacer un conjunto completo de normativa reguladora de la inteligencia artificial. Entiendo. Vamos, entiendo que lo que había antes del año 2017, que por lo que veo es el primer reglamento que has comentado, era prácticamente la nada, y lo que se intenta es regular un ente que es la inteligencia artificial, que se nos viene encima a toda prisa, de la mejor manera posible, ¿no? Para, bueno, que no queden flecos, pero que entiendo que es bastante complicado, ¿verdad? Sí, muy complejo. Bueno, y pues obviamente cuando hay un reglamento, cuando hay una nueva ley, siempre hay prohibiciones. ¿Qué prohíbe este nuevo reglamento? Sería la pregunta clave. Bueno, el reglamento parte, una de las cosas que en realidad ya se empieza a hablar en 2020 de este tema, que es la clasificación de sistemas. Hace una división de sistemas de alto riesgo, sistemas de bajo riesgo. También introduce, que denomina, lo tengo por aquí el nombre, porque el sistema de inteligencia artificial de propósito general, que son aquellos que no tienen establecido quizás una finalidad, pero que pueden convertirse en un sistema de alto riesgo por la aplicación que se derive. ¿Y qué es un sistema de alto riesgo, que lo has comentado? Sistema de alto riesgo es aquel que en general o de forma potencial pueda poner en peligro bienes jurídicos relevantes para las personas, pues en ámbito de la salud, integridad física, honor, datos personales, o sea, sistemas que o bien por el contacto que tienen con el número de personas o bien por los bienes jurídicos que están en juego, pues pueden ser potencialmente más peligrosos. De hecho, en lo que introduce en la propuesta de reglamento hace referencia a 2 anexos que recogen normativa específica de la Unión Europea. Entonces remite esos reglamentos como diciendo, si tiene una normativa, por ejemplo, en medicamentos, si está incorporada la normativa que lo está en el anexo de medicamentos, automáticamente va a ser de alto riesgo. Entonces, vale. Automáticamente vas a tener que cumplir pues una serie de requisitos y de controles mucho más estrictos que otros sistemas. Lo que pasa es que el problema, como todo lo relativo a la informática, a las comunicaciones, es que las cosas están distribuidas. Es decir, tú cuando utilizas el ChatGPT, realmente no sabes qué maquinaria está utilizando, dónde está
centralizado, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si eso se puede contemplar en algún tipo de ley o es ponerle puertas al campo. Sí, de hecho es muy complejo y sobre todo enfocando en lo que comentas, de hecho, porque claro, siempre pensamos, cuando se produce un daño, ¿qué pasa? Claro, utiliza ChatGPT, ¿quién es el que tiene que pagar? En este sentido es muy complejo, pero uno de los principios que intenta la Unión Europea es, primero, ampliar el espectro de sujetos potencialmente responsables. Luego, tratar de introducir un sistema que siempre resarza a la víctima, que el que pague a la víctima esté en sede UE, porque si no está en sede Unión Europea va a ser más complejo que resarce el daño, y luego sistemas que faciliten de alguna forma por lo que tú comentabas, porque al final las características de inteligencia artificial es una caja negra, como muchas veces se dice, no sabemos lo que hay detrás. Entonces, pues las propias características son sistemas que facilitan, a través de 2 propuestas de directiva, facilitan la carga de la prueba. Aquí hemos tenido en el programa, hemos entrevistado ya muchas personas y hemos entrevistado gente que trabaja en inteligencia artificial y directivos de empresas. Y algunos de esos directivos, hablando de la normativa, en este caso no hablaban de europea, hablaban estatal, pero bueno, entiendo que al final es lo mismo porque algunas cosas se regulan a nivel de Estado y otras a nivel de Unión Europea. Decían que lo más complicado era la regulación de la responsabilidad civil. Sí. En este caso, y que no sabían cómo iba a ser contemplada. Esto recuerdo que fue la semana que salió la nueva ley, que digamos sabíamos que había salido, pero nadie se la había leído. Sí. Entonces, en este tema de responsabilidad civil, no sé si has podido echarle un ojo a la ley. ¿Cómo se regula esto? Sí, bueno, lo primero, da igual que sea a nivel, o sea, si es nivel estatal o europeo, porque de hecho, por ejemplo, el reglamento es de inteligencia artificial, al ser reglamento se aplica directamente en todos los Estados miembros, o sea que claro, no hace falta ley de transposición. El tema de la responsabilidad civil, digamos que hasta ahora teníamos una directiva que funcionaba más o menos bien, que era la directiva de productos defectuosos, que era con la que se ventilaba la cuestión de la responsabilidad civil, pero claro, el propio concepto de producto defectuoso del año 86 no estaba pensado para incorporar la inteligencia artificial y los sujetos que contemplaba la propuesta de la directiva de productos defectuosos no eran o no estaban pensando en sistemas de inteligencia artificial. Entonces, lo que se ha querido de la Unión Europea finalmente es modificar esta directiva de productos defectuosos. Primero, modificando el concepto para incorporar a la inteligencia artificial. Segundo, ampliando los sujetos. Y tercero, para facilitar que las personas puedan obtener un resarcimiento económico, pues ha establecido primero una obligación de exhibir pruebas por parte del el proveedor del sistema de inteligencia artificial, es decir, tiene que decir cómo funciona el sistema de inteligencia artificial para que el juez pueda saber de dónde viene el error, y si no cumple esta obligación de exhibir pruebas, de abrir en definitiva en canal el sistema, pues puede tener consecuencias relacionadas con que se presuma su responsabilidad, el nexo de causalidad, etcétera. Vale, esto habría que complementarlo con la otra directiva, entiendo yo. Sí. ¿Y eso cómo se hace? La otra propuesta directiva, que es la que se conoce comúnmente, esta ha quedado un poco más estancada, igual que la de producto defectuoso sí que parece que va a salir, esta segunda está un poco más estancada. Esta segunda propuesta directiva, que se llama de responsabilidad civil, inteligencia artificial, responsabilidad contractual, digamos que no es una regulación completa de la responsabilidad civil. Solamente nace como complemento de las normativas nacionales. Es decir, cuando vayamos a aplicar una normativa nacional, vendrá corregida de alguna forma por la propuesta de directiva, en el sentido de que, al igual que lo hace, como te he comentado ahora, la directiva de productos defectuosos, pues aligerar la carga de la prueba para facilitar que las víctimas obtengan un resarcimiento cuando apliquemos las normativas nacionales también. Vale, por lo tanto, si yo soy investigador dentro del ámbito de la inteligencia artificial, desarrollo un nuevo producto con aplicando redes neuronales a no sé qué, y desarrollo nuevos algoritmos y nuevas líneas matemáticas relativas a esto, y decido que eso tiene explotación empresarial y voy a montar un spin-off, una empresa con todo esto. Yo tendría que adecuar obviamente a toda la normativa española de empresa, etc., pero además, puesto que la empresa está centrada dentro de lo que es la inteligencia artificial y desarrollo un producto de inteligencia artificial, seguir el reglamento europeo de esta nueva ley en la explotación de este producto, con lo que dependiendo de lo que haga, con lo que esto me llevaría. Bueno. Sí, además, al aplicar la propuesta de reglamento, lo que te va a decir es tu actividad concreta, si es de alto riesgo o no. Ya automáticamente vas a tener unas obligaciones u otras, y luego también los principios y valores que incorpora esta ley tienes que tenerlos muy en cuenta, sí. Pues bueno, como estamos pensando siempre en todo momento en montar una empresa, pues creo que vamos a necesitar a alguien de derecho, obviamente, y aquí ya tenemos un caso concreto. Bueno, Manuel Ortiz, ha sido un placer. Creo que esto nos abre
una línea súper interesante que no podemos dejar pasar. Hemos hecho una introducción muy por encima a lo que es la nueva ley de inteligencia artificial europea, pero bueno, el programa sigue, por lo tanto, lo que creo que va a ocurrir es que te vamos a llamar muchas más veces para ir comentando, ir desglosando esta nueva ley punto a punto y algunas de las dudas que nos plantean gente que viene al programa, pues incluso comentarlas contigo a ver qué les podemos aportar. Al fin es un programa en el que el fin último es que la gente descubra y aprenda sobre inteligencia artificial. Manuel Ortiz, profesor de Ciencia Jurídica de la Universidad Miguel Hernández y especialista en Derecho Civil. Gracias por haber estado aquí en Radio UMH y te esperamos más veces. Gracias a ti, Jota. Muchas gracias.